Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión donde vamos a hablar de la experiencia de los CDPs dentro del mundo Martech. Y bueno, pues esperamos que todos la disfrutéis bastante, ¿vale? Mi nombre es Arantxa García. Para aquellos de vosotros que no me conozcáis, soy la responsable de liderar el barco de la Escuela Gende los últimos 4 años y llevarla hasta el punto en el que estamos ahora. Y bueno, pues esperamos que disfrutéis mucho esta sesión. Primero de todo, sí que me gustaría para todos aquellos. Perfecto. Para todos aquellos de vosotros que no nos conozcáis, simplemente comentaros que bueno, somos la primera escuela que empezó a dar formación súper práctica en capacidades data en España. Empezamos en 2017. Lo que ofrecemos es empleabilidad a través de una formación súper práctica. Y el orden de las palabras es muy importante, ¿vale? Ofrecemos empleabilidad a través de una formación y no formación para conseguir empleabilidad. Y nuestro triángulo mágico está relacionado con la capacidad práctica que insertamos en todos nuestros programas y en el ADN de los alumnos que pasan por la escuela, ¿vale? Hablamos de que es un triángulo mágico porque todas las escuelas hablan de learning by doing, pero el nuestro tiene un triángulo que se basa en, primero, todos los alumnos que pasan por la escuela trabajan con la web de una empresa real para activar en los 4 meses que están en Gende todo el conocimiento que están aprendiendo. Más real no puede ser. Ese triángulo mágico también tiene como segundo punto el que cualquier herramienta de la que se va a hablar hoy es una herramienta con la que entréis a trabajar y a tocar dentro de los programas. Y el tercer punto es que eso no es todo. También os levantamos un e-commerce individualizado para que trabajéis y trasteéis con todo lo que se ve, en este caso en el programa de Marketing Technologies, ¿vale? Ese triángulo mágico nos hace diferenciales en el mercado con respecto a cualquier otra escuela que exista aquí en España. Y por mi parte comentaros que damos formación en el mercado abierto, como la del programa de Marketing Technologies, donde está entroncada la clase o sesión demo que vamos a ver hoy de la mano de Patricia. Ella da todo el módulo de CDPs dentro del programa de Marketing Technologies. También formamos a analistas digitales, también formamos a especialistas en producto y en Data Driven con CRO, científicos de datos y bueno, módulos específicos de temas de IA generativa que ahora están muy demandados, GA4, BigQuery, etcétera. Eso en lo que es el mundo de cualquier persona que pueda venir de la calle. Luego, por otro lado, en el mundo B2B también damos formación a medida de cualquier capacidad que nos pidan. Hemos formado pues a Accenture, a IFEMA, a Leroy Merlin, a Garaje de Ideas, bueno, a muchísimas compañías y cada año se suman más al reto. Así que, bueno, que os quedéis un poquito con esta esfera de quiénes somos dentro de Gende, ¿vale? Bien. Dicho esto, solo quiero recordaros que esto es una sesión demo. Aquí hay gente conectada en streaming o en presencial con dos grandes necesidades, ¿vale? O con dos grandes inquietudes. Hay gente que viene para aprender y conocer un poquito más el estado del arte del tema del CDP. Bienvenidos seáis todos. Y luego hay gente que viene porque está valorando formarse con nosotros en el programa donde está entroncada esta materia, que es el programa de Marketing Technologies, que lo arrancamos en septiembre. Y bueno, pues siempre nos gusta que tengáis un flavor o bueno, que podáis tocar de primera mano cómo somos nosotros, cómo son nuestros profes y cómo puede llegar a ser una clase, ¿vale? Evidentemente la clase aquí no va a ser tan práctica como ese triángulo mágico que os he comentado al principio, pero somos así de prácticos, ¿vale? Entonces, cualquier persona que esté interesada en recibir más información sobre el programa, bien, en el chat se va a comunicar ahora un Calendly para que podáis agendar una llamada telefónica con Javi, que está por aquí, y que sepáis que tenemos un 15% de descuento en las próximas 5 personas que se matriculen en los próximos días, ¿vale? Dicho esto, y antes de pasar el testigo a Nacho, que os va a comentar brevemente de qué va el programa, y a continuación Patricia ya va a hablar del punto clave que son los CDPs, sí que me gustaría aprovechar también y presentaros a José María de la Fuente, que es la persona que se incorpora a partir de mayo como bueno, pues el director de la escuela y como el piloto y líder de este gran barco que es Gende. Así que, José María, muchas gracias. Te paso. Nada, gracias a ti, Arantxa. Por mi parte, bueno, encantado de estar aquí, de formar parte de esta familia, porque es lo que somos, una familia. Intentaré hacerla crecer, estar por lo menos a la altura de lo que ha estado Arantxa como mínimo. Y nada más, a vuestra disposición, tanto yo como todo el equipo de Gende, para lo que necesitéis.
Y sin más, pues le paso la palabra a Nacho, que es el director de programa de Marketing Technologies y que os va a explicar brevemente pues, en qué consiste este estupendo programa práctico, como ha contado Arantxa. Nacho. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. A ver, yo voy a ser muy breve porque aquí la protagonista hoy es Patrick, os va a contar todos los entresijos de los CDPs, pero para que tengáis un poco el contexto de cómo encajamos esta tecnología dentro del programa, al final lo que hemos hecho es estructurarlo en base a cuatro pilares, ¿no? Principales, porque lo que hacemos es contar una historia muy relacionada con cómo ese dato está disponible o presente en las distintas fases de su ciclo dentro de las empresas, ¿vale? Entonces, hablamos en un primer momento de recolección, ¿vale? De cómo esos datos están disponibles en esos entornos digitales y cómo podemos acceder a ellos para recopilarlos y mandarlo a las herramientas que luego vamos a analizar. Luego vamos a analizarlos dentro de las mismas y aquí empezamos con el siguiente módulo de análisis. Em, Después, cómo los entregamos y cómo los mandamos a los destinatarios que quieran consumir la información, todo lo que es la parte de reporting y delivery. Y la última, pues todo lo que es activación, es decir, cómo pongo a funcionar esos datos que he recolectado. ¿Vale? Entonces, ahí al final lo que hacemos es hablar en cada uno de los módulos de las herramientas y tecnologías que nos habilitan esas capacidades, ¿vale? Tanto de recolección, análisis, delivery y activación. Bueno, entrar un poco más en detalle. En la parte de recolección. Bueno, pues aquí en un primer momento lo que tenemos que hacer es entender esos entornos donde vamos a trabajar, que al final en su mayoría son navegadores o aplicaciones móviles, ¿vale? Entendiendo un poco la base técnica sobre la que se sustenta, viendo los conceptos y términos relacionados con todos ellos, ¿vale? Aquí hablamos pues, todo lo que es el debugging, cabeceras HTTP, web storage, hablamos de lenguajes de programación muy orientados a las capacidades y cómo están presentes en estos entornos, ¿vale? Esta parte es muy importante entender antes de empezar, si queréis, a hablar de herramientas, ¿no? Entender el entorno donde nos movemos. Una vez aprendido esto, ya empezamos con toda la parte de medición digital, desde un punto de vista, si queréis, más a nivel de cómo documento y cómo empiezo a esbozar un proyecto de medición, ¿vale? Y esto es muy importante y en pocos sitios se enseña en cómo empezar de forma ordenada la medición de un activo digital, es decir, qué quiero medir y para qué. Y luego eso, cómo lo bajo a una taxonomía, un SDR y cómo luego eso lo traduzco en una guía de etiquetado, que es lo que entrego a los equipos técnicos para que desplieguen la solución de medición, ¿vale? Hablaremos de data layers, hablaremos, como digo, de conceptualizaciones, etcétera. Esta parte es, como digo, más a nivel en documentación, por así decirlo, pero es muy importante, ¿vale? De aterrizarla antes de empezar a enfrentarme a un proyecto de medición. Luego ya empezamos a hablar de herramientas y aquí apalancamos todo, sobre todo en los tag managers, ¿vale? Como herramienta donde centralizo el despliegue de las herramientas bueno, de las herramientas digitales que tengo en mi activo y que me van a permitir habilitar esas capacidades. ¿Ok? Está, si queréis, el módulo más técnico, porque al final hablamos de una serie de entornos digitales que, digamos, hay que entender esa base o hay que entender esas tripas, ¿vale? Y cómo funcionan por detrás. Y en el momento que lo entendamos, vamos a ser mucho más capaces de unificar todo lo que sobre lo que vamos a hablar después, ¿no? Porque al final todo está conectado. Y yo siempre digo una cosa que al final, si trabajamos en digital, estamos casi obligados a hablar de tecnología, ¿vale? Y no nos tiene que dar miedo, porque al final todo se aprende, pero es muy, muy importante esa base técnica para el desarrollo de un buen profesional y sobre todo si queremos aportar valor, ¿vale? Después de la parte de colección, llegamos al módulo de análisis y aquí tenemos dos partes bien diferenciadas. Todo lo que es analítica digital, que es cómo exploto ese dato a través de unas interfaces donde tengo un dato ordenado y donde a través de las mismas puedo, digamos, profundizar de forma muy ágil en la información para sacar insight de negocio, todo lo que es analítica digital y analítica avanzada, que al final son plataformas donde tengo un dato mucho más desagregado, ¿vale? Por ejemplo, entornos cloud, como puede ser BigQuery, pero que son súper importantes también, sobre todo para unificar
integrar fuentes de datos. Se ha colado aquí un chat. Ah, vale. Unificar fuentes de datos y bueno, y tenerlos, digamos, unificados, integrados en un mismo sitio. Y aquí sí que esta parte es algo más técnica porque ya necesitamos el lenguaje de información tanto para acceder a esa información como es SQL como para tratarlos como es Python, ¿no? Seguimos con la parte de delivery. Esta parte, bueno, pues hablamos de visualización y reporting, cuadro de mando multipuente, es decir, cómo pinto la información que quiero representar y cómo, digamos, la defino en función del destinatario al que va a ir, ¿vale? Y llegamos a la parte de activación. Aquí ya empezamos a hablar de lo que se llama, bueno, pues capacidades digitales a través de las cuales yo ponga a funcionar el dato. Toda la parte de CRO y personalización, ¿vale? Toda la parte de A/B testing y cómo soy capaz de personalizar la experiencia de mis activos digitales en función del perfil de cliente y una serie de variables que previamente he recolectado, ¿vale? Aquí sí que en este módulo volvemos a la parte de colección o recuperamos parte de colección porque al final es súper importante que como esos datos que he aprendido a recolectar en el primer módulo, aquí los voy a accionar, ¿vale? Tenemos toda la parte de marketing automation y CRM, es decir, cómo ordeno los datos que ya tengo de mis clientes para accionar en mis medios propios, todo lo que es el ecosistema de Pay Media, al final es súper importante cómo activo fuera de lo que son mis entornos. Aquí ya, como no puede ser de otra manera, con un acercamiento muy fuerte a todo lo que es el ecosistema cookieless, que ya lo tenemos muy presente, pues todos los agentes que intervienen en este nuevo cambio de paradigma, pues hablaremos de Wallet Gardens, de Data Clean Rooms, de todo lo que tiene que ver con, bueno, con cómo activo en el entorno publicitario a través de identificadores de primera parte, ¿vale? Por ese fin de las cookies. Y llegamos a la última parte, que es todo lo que tiene que ver con orquestación, es decir, cómo identifico a mi cliente en un entorno abierto y cómo soy capaz de darle una experiencia unificada independientemente del canal por el que se relacione conmigo, ¿vale? Aquí hablamos de orquestación, aquí hablamos, bueno, de generación de audiencia, de integración de destinos, de experiencias, de gestión de identidades, ¿vale? Porque esa parte de cómo identifico al cliente en base a una serie de variables y lo unifico en un mismo perfil es súper importante y todo esto me lo habilitan herramientas como son los CDPs, ¿vale? De los que os va a hablar ahora Patricia. Y bueno, y comentaros, si no lo sabéis, que ella también da clase en el programa precisamente en esta parte de CDPs, ¿vale? Lo ha comentado Arantxa, pero bueno, sí que yo también quería, quería subrayar todo el enfoque práctico, ¿vale? Todas las herramientas y todos los logos y todos los nombres que estáis viendo aquí eh, son herramientas a las que a lo largo del curso tenemos acceso, tenemos sandbox habilitados, es decir, aquí se toca y se aprende tocando, ¿vale? Que es al final, sobre todo hablando de cuestiones técnicas, como mejor se interiorizan las cosas. Y sin más, bueno, pues doy paso a Patricia, creo, ¿no? Que viene ahora, para hablarlos de la temática del día. Bueno, al final, una slide que dedico a los profesores porque al final es casi piedra angular, ¿no? Dentro del programa, al final son referentes cada uno de ellos en la materia que van a impartir y es súper enriquecedor que alguien que trabaja, que alguien que os está contando y enseñando una disciplina o capacidad digital sea alguien que la está aplicando en su día a día continuamente, ¿vale? Entonces, esto tiene un valor tremendo, ¿no? Para estar actualizado y para saber cómo esto está presente en los entornos de las empresas. Pues nada, Patri, cuando quieras. Muchas gracias. Vale, nada, tengo ya micro puesto, Vale. o sea que lo dejamos por allí, yo creo. Vale, genial. Pues nada, me presento. Soy Patricia. Como ha comentado Nacho, soy profesora en el programa de Marketing Technologies de Gende, particularmente en el módulo de CDPs, y hoy os vengo a enseñar un poco cómo sería una mini clase práctica o más o menos práctica en la escuela, ¿vale? Os cuento un poco sobre mí. Bueno, yo soy Tech Advisory Manager en Entity Data, estos nombres que ponemos los consultores.
Pero bueno, básicamente el rol que juego en la compañía es tener como una visión entre técnica y estrategia con esa perspectiva de negocio, ¿vale? Que yo creo que es algo que se ve dentro del programa. Es decir, ni nos enfocamos particularmente en aprender técnico, aprender técnico, aprender técnico, sino que sí que ganamos ese componente técnico, pero además lo hacemos siempre desde como de una estrategia de negocio, de marketing, ¿no? De entender el por qué estoy haciendo las cosas y si tiene sentido que las esté haciendo de una forma u otra. Respecto al componente técnico, para los que no sois técnicos, no os asustéis. Yo particularmente soy filóloga clásica, o sea, especializada en latín, griego, lenguas antiguas, etcétera, que no tiene nada que ver con el mundo. Luego mi vida dio un cambio de 180 grados y me fui hacia el mundo del marketing digital y ese componente técnico lo gané con el tiempo y os aseguro que es positivo que lo ganéis y que sepáis pues, entender ciertos lenguajes y el componente técnico de algunas herramientas para, por una parte, o bien convertiros en especialistas más técnicos, como si no queréis ser esos especialistas más técnicos, sino más de negocio, de marketing, de toma de decisiones y demás, si sabéis cómo está organizado el dato por detrás, la estructura de las herramientas, cómo se montan los informes, etcétera, pues es mucho más sencillo, ¿vale? Así que nada, bueno, os voy a contar un poco en un ratito, ¿vale? Como en 40, 45 minutos más o menos, el mundo de los CDPs y las experiencias omnicanales en general, ¿vale? Aquí, los que queráis, hacedme todas las preguntas, me cortáis directamente, ¿vale? Yo hablo muy rápido, si voy muy rápido también me paráis y los de casa lo mismo. O sea, si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, lo que sea, pues me cortáis y ya está, no hace falta que levantéis la mano, ¿vale? Vale, ¿qué vamos a ver hoy? A grandes rasgos, os voy a contar un poquito una introducción de en qué contexto nos encontramos, ¿vale? Y la importancia de por qué deben entrar o no los CDPs en las diferentes compañías. Vamos a ver qué es un CDP y cómo funciona. Os traigo una demo con un caso de uso real de un CDP, de un caso práctico, para que veáis realmente, no quede solo sobre papel, sino que veáis cuando un CDP está implementado o cuando se hace una prueba técnica con un CDP, qué es lo que podemos ganar y dónde y hablaremos un poco de las ventajas de un CDP, ¿vale? Y luego habrá preguntas y demás, así que, bueno, podéis irme interrumpiendo, pero luego al final también podemos comentar. Vale, aquí Nacho hablaba de 4 grandes bloques en el programa de Martech, de Marketing Technologies, que realmente va muy relacionado con el mundo de los CDPs, ¿vale? Nacho hablaba de la parte de Data Collection, como la parte de recolección del dato, la parte más de análisis de, vale, ya tengo el dato implementado, voy a extraer unos insights, a partir de ahí voy a analizar y voy a proponer propuestas de mejora, etcétera. Una parte de delivery, bueno, donde ya estás más como en la parte de, como de envío, ¿no? Y de esos dashboards para la toma de decisiones, etcétera. Y una última capa de activación, donde cogemos ese dato y nos lo llevamos pues, a nuestras herramientas de activación publicitaria, a nuestras herramientas de testing y personalización, a nuestras herramientas de envío de comunicaciones por email, SMS, push, etcétera, ¿vale? Realmente el CDP encaja particularmente en el módulo, en esta parte de activation, ¿vale? De activación, pero el CDP, o sea, los Customer Data Platforms los tenemos que ver así, de forma transversal. Realmente no pertenecen a uno de estos bloques en concreto, sino que tienen componentes de todos ellos. ¿Por qué? Porque el CDP va a estar muy vinculado con la parte de Data Collection, es decir, voy a recolectar datos que me van a tener un modelo, que me van a permitir construir audiencias y luego enviarlas a diferentes destinos. Voy a poder analizar en CDP o en piezas conectadas al CDP lo que está pasando con mis usuarios desde un punto de vista más 360. Bueno, va muy relacionado con la parte de delivery, dashboarding y demás. Y voy a poder activar experiencias. Es decir, yo a través del CDP voy a construir una serie de audiencias y las voy a enviar a mis herramientas de testing y personalización, a mis herramientas de marketing automation, activación publicitaria, etcétera, etcétera, ¿vale? Por eso el CDP, aunque se ve en el último módulo, realmente es como una capa transversal que se ve precisamente al final del programa, cuando ya habéis visto el resto de puntos y bueno, tratamos un poco todas ellas, pero más orientados al mundo CDP. Antes de seguir, de los que estáis aquí, ¿quién ha escuchado la palabra CDP? ¿Todo el mundo la ha escuchado? Bueno, más o menos, en general se ha escuchado bastante. Vale, bueno, es la palabra de moda, ¿eh? O sea, en el mundo Martech, CDP, Customer Data Platform, ya está evolucionando, de hecho, hacia otros nombres como CXP, que es Customer Experience Platform, etcétera. Bueno, es un poco donde hay que estar ahora mismo y donde ya
están ya de pasada en empresas, por ejemplo, estadounidenses, norteamericanas, etcétera, donde muchas veces van un pasito por delante, y por eso es fundamental que lo tengamos dentro de nuestras cabezas y que sepamos si esto de CDP es una palabra de moda y ya está, o es algo que realmente nos va a ayudar a las diferentes empresas, pues, a mejorar la experiencia con nuestros clientes, ¿vale? Por empezar, poniéndose un poco en contexto, tenemos que empezar a hablar de Customer Experience Transformation, ¿vale? Customer Experience Transformation, perdón, es básicamente ese proceso de transformación de una compañía normal a convertirse en una compañía líder de mercado, ¿vale? Es un poco ese cambio de escalón que hace que las empresas ofrezcan experiencias normales a los usuarios a que ofrezcan experiencias personalizadas, ¿vale? Y esta transformación está sustentada en 3 pilares fundamentales. Está muy sustentada en la parte de la gestión de los datos, ¿vale? Esto es como el mundo más técnico, pero es súper relevante cuando decidimos apostar por un CDP o cuando nos acercamos a un CDP en las compañías, es decir, esa capa de tener claros los datos que tengo de mis usuarios y de mis clientes y en base a eso poder analizarlos para tomar decisiones. Muy enfocado también en las experiencias digitales, es decir, con estos datos voy a construir audiencias y en base a eso voy a ofrecer experiencias lo más personalizadas posibles, y está muy relacionado también en cómo los equipos están organizados. Y esta patita no la veremos hoy, pero bueno, por resaltar un poco con vosotros que también es muy relevante, cuando un CDP entra en una compañía, normalmente supone un cambio de cultura, un cambio organizativo que hasta entonces no había habido. ¿Por qué? Porque hasta día de hoy en las empresas los equipos de MarTech han estado diferenciados: el equipo de analítica, el equipo de SEO, el equipo de activación publicitaria, el equipo más de Meta, el equipo más de SEM, el equipo de Marketing Automation. Cuando entra el CDP en una compañía, las audiencias que construyamos en el CDP, porque en el CDP vamos a construir audiencias, son las mismas para todas estas áreas o para todos estos departamentos dentro de las empresas. Entonces, estos que antes eran áreas independientes ahora tienen que empezar a hablar y establecer un modelo organizativo que ponga un poco al CDP en el medio, ¿vale? Aunque esto no lo veremos hoy, pues que os suene también que el CDP siempre tiene que ir acompañado de un cambio de modelo de gobierno, un cambio de estrategia dentro de las compañías. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Todo claro? Vale. Ah, por aquí. Sí, claro, claro. Dime. No, la puedes preguntar, adelante. Sí. Te toca repetir. Vale, que en todo el modelo, en Access Party, ¿no? Ujú. Que es el modelo más complejo en estos proyectos, Sí, sí. ¿no? Primero, una pregunta. Ese gobierno del dato, Ujú. ¿cómo lo gestionáis con los reguladores? A O sea, nivel esto, normativa, de cumplimiento, sí, etcétera. sabemos ahora mismo, tenemos muchas trabas, los reguladores no lo paran todo, Ujú. no lo paran todo. Ya. ¿Cómo gestionáis? Y en el concepto de personalización, ¿cómo llegáis a la hiperpersonalización singular, ¿Vale? teniendo en cuenta que los reguladores lo impiden? Porque el máximo, como concepto top, estamos buscando todo la hiperpersonalización singular. Ujú. Una El campaña uno a para uno, el sí, uno a sí, uno. totalmente. Y cómo en esa parte de ingesta del dato, que ha parecido muy trivial, es donde todos chocamos, Sí, no, ¿no? y ahora pondremos foco por ahí, sí, sí. Bien, perdona que haga esta No, pregunta no, porque te respondo de manera más o menos breve y como da para debate, luego lo podemos seguir debatiendo, ¿vale? Pero respecto al mundo normativa / cumplimiento de normativa y demás, o sea, es un punto súper relevante porque de hecho en los primeros proyectos de CDP que, por ejemplo, en Entidad hemos abordado, nos hemos encontrado con este stopper. O sea, íbamos como un poco en el camino de rosas de venga, vamos a ingestar estos datos, esto, lo otro, y de repente llega seguridad, sobre todo en el sector banca, donde los datos son más sensibles y demás, y te paran los pies. Y ahí lo que hemos aprendido es que desde el minuto número 1 hay que implicar a los equipos de seguridad en la implantación de un CDP, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del CDP de Adobe, hay un modulito que se llama DULE, que está relacionado como con la categorización de los datos, y entonces antes de ingestar cada uno de los datos que vas a utilizar en tu modelo de datos como fuentes de datos, tienes que hacer una clasificación de cada uno de ellos, que al principio es manual y es bastante, no complejo, pero es largo y demás. Luego ya va rodado, digamos, de forma automática, pero sí que involucras a los equipos de seguridad para que te digan, vale,
hay como varias etiquetas, ¿vale? Varias labels. Entonces dices, vale, pues este lo voy a poder utilizar para todo, este dato. Este solo lo voy a poder utilizar para personalización y activación, pero solo en mis canales propios. Este lo voy a poder utilizar para testing y personalización, pero no para campañas. O sea, ahí hay un drill down que da muchísimo trabajo y que hay que tener en cuenta. Pero pasa un poco por ahí, por involucrar a los equipos de seguridad desde el principio. Depende del tipo de stoppers que te pongan. Nosotros la realidad que hemos vivido es que a pesar de que hay stoppers, luego llegamos a entendimientos y relacionado con la hiperpersonalización, todavía yo no creo en primera persona que exista una personalización 1-1, ¿vale? Porque no es del todo real, pero sí que es verdad que conectando el CDP con herramientas de activación en tiempo real, ya sea dentro del CDP o ya sea por fuera, están como divididos los dos mundos. Digamos, las campañas, que ahí las campañas no van a ser esa personalización 1-1, sino que van a ser no más genéricas, pero en base a determinadas audiencias que cumplan X requisitos. Pero en el caso de los journeys, que cuando hablamos de journeys yo me refiero a un disparador y ocurre algo, o sea, hago algo y ocurre tal, ahí la personalización sí que se puede acercar más al 1-1, entiéndeme. Obviamente con stoppers de datos sensibles, de diferentes tipologías de datos, etcétera, etcétera. Entonces, por resumir, involucrar a seguridad desde el principio, desde súper el principio, se acaba llegando a un entendimiento en la mayoría de los casos. La personalización 1-1 creo que todavía es aspiracional. O sea, es decir, podemos ofrecer mucha personalización, pero 1-1 es muy complejo. Es muy complejo, ¿vale? Pero lo podemos debatir largo y tendido porque esto da para mucho. Vale, con relación a lo que decíamos de la Customer Experience Transformation, tenemos que tener en cuenta como tres bloques. La parte de tecnología, ¿vale? Que aquí entra, por ejemplo, una herramienta de CDP o una herramienta de testing y personalización, publicidad, etcétera, pero es la parte más de tecnología. La parte de data, que va relacionado con lo que comentabas también de los datos, la recolección de los datos, cumplir las normativas, privacidad, seguridad, etcétera. Y la parte de strategy, la parte de estrategia, ¿vale? Ya os adelanto que no tiene sentido implementar un CDP en una compañía sin que haya una estrategia previa, ¿vale? De hecho, pues bueno, algunos early adopters de esta tecnología pues han pecado un poco de, oye, me compro la herramienta y ya está, y empiezo a probar, y nos encontramos con que a día de hoy pues todavía no se están, digamos, maximizando los casos de uso que se pueden hacer en esa herramienta, pues porque no había una estrategia detrás, no había una pensada de antes de comprar estas piezas, ¿vale? Al final son cosas que se aprenden con el tiempo cuando sale una tecnología nueva, ¿vale? Cuando incluimos un CDP, o sea, todavía no os explico el concepto CDP, ¿vale? Pero por ir poniéndoos un poco en contexto, cuando nos planteamos el incluir un CDP, y ya no un CDP, sino en general hablamos de personalización a los usuarios, de Customer Journey, de que el cliente, pues que nuestra visión sea Customer Centric, que siempre esté en el medio y demás, siempre tenemos que tener en mente como el full funnel de personalización, ¿vale? A nosotros no nos sirve de nada que pongamos mucho foco en la parte de atraer al cliente de forma personalizada si luego cuando llega a nuestros canales digitales a convertir le estoy dando la misma experiencia al resto, ¿vale? Anda que no habremos visto veces cuando, por ejemplo, Iberdrola nos saca un 15% de descuento y cuando vamos a contratar vemos que ese 15% de descuento es solo para nuevos clientes. Y yo, que ya soy cliente, encima que soy cliente, no tengo ese 15% de descuento. Entonces aquí estoy cuidando la parte de atracción del inicio del funnel, pero luego estás penalizando muchísimo la relación con el cliente, que ya es tu cliente, que es un poco a lo que quieres aspirar. Digo Iberdrola a modo de ejemplo, como podría ser cualquier compañía. Entonces, esto es simplemente a tener en cuenta cuando definamos diferentes casos de uso para poner en marcha, ya sea con el CDP, con nuestro Stack MarTech en general, tenemos que tener en cuenta el funnel completo del Customer Journey, ¿vale? Trabajar la parte de atracción del cliente, de la captación de leads, captación de clientes y demás, trabajar la parte de consideración, una vez ya los tengo ahí pensando un poco, pues el convencerles para que acaben, digamos, convirtiendo, la fase de conversión de quiero que esos clientes, bueno, esos potenciales clientes me hagan la compra o me dejen el lead o lo que nosotros consideremos conversión, ¿vale? Conversión no siempre es compra, conversión puede ser dejar un lead, rellenar un formulario, descargar información, propiamente una compra, ¿vale? Y trabajar la parte de
de fidelización y de retención, ¿vale? Cuidar a nuestros clientes. Y más en el entorno actual en el que estamos, ¿vale? Con el tema de la desaparición de las cookies de tercera parte y el famoso cookieless, no me he querido meter mucho aquí porque creo que ya es algo que tenemos mucho en nuestras cabezas. Lo que tenemos que hacer es trabajar más que nunca en nuestro first party data, ¿vale? En los datos que ya tenemos o bien de nuestros clientes o bien de nuestros usuarios, ¿vale? Y a partir de ahí poder empezar a buscar patrones para hacer retargeting, ofrecer experiencias personalizadas para hacer cross-selling y que nos compren más, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que tened mucho en la cabeza el plantear casos de uso end-to-end y el poner mucho foco en esa definición de casos de uso antes de implementar. Os digo un CDP, pero no tiene que ser solo un CDP, una herramienta de testing y personalización, de marketing automation o de lo que sea, ¿vale? Vale, y ya para terminar un poco con el contexto, antes de pasar al mundo propiamente de los CDPs, tenemos que tener como estos tres grandes bloques, ¿vale? El primero de ellos es el aumento exponencial de los datos de los clientes. Y aquí soy muy pesada con el mundo data, con el mundo tengo que tener muchos datos, pero estos datos que tengo tienen que estar organizados, tienen que servirme para algo, etcétera. Aquí a modo ejemplo, cuando llegó la pandemia con el COVID, ya sé que suena pasado, pero es que en realidad ha sido hace 3 años, bueno, 3, 4 años, solo en los 3 primeros meses de la crisis sanitaria, el e-commerce experimentó un crecimiento relativo a los 10 últimos años. O sea, es que es una pasada. O sea, hablamos de que entre 2020, enero de 2020 y febrero de 2020, el e-commerce creció lo mismo que entre 2010 y 2020. Entonces, si eso ha ocurrido, porque en este caso afrontamos una crisis sanitaria, ¿por qué no va a seguir ocurriendo? O sea, es que esto seguramente va a ir de forma exponencial, ¿vale? Cada vez tendremos más datos y tenemos que encontrar la forma de manejar este tipo de datos, ¿vale? Y aquí hay mucho foco en la parte de data. El segundo bloque a tener en cuenta es que los clientes cada vez son más exigentes. Bueno, diferentes estudios y demás, a través de encuestas, experiencias de usuario, etcétera, avalan que el 71% de los usuarios esperan una experiencia personalizada y de esos el 76% se frustran si no lo perciben y si se frustran no convierten, se van. Entonces, ya no podemos permitirnos el soy una empresa pequeña y entonces no voy a personalizar a mi cliente. O sea, eso ya empieza a dejar de existir. Ya sea una empresa pequeña, una empresa mediana, una empresa grande, tengo que empezar a pensar en, y ya voy tarde, de hecho, en técnicas de personalización. Luego vemos si con el despliegue de un super CDP o me tengo que quedar todavía en un paso previo, pero mucho foco en la personalización y en la experiencia de los clientes. Y esto es algo que te da de forma positiva un CDP porque te permite tener un poco esa visión omnicanal, ¿vale? Entre comillas, porque luego hay siempre disclaimers, pero más o menos omnicanal. Y luego el tercer bloque, y es que las empresas se convierten en visión 100% customer centric, ¿vale? Y esto ya es así, el cliente se convierte en el centro de la experiencia. Lo que comentábamos antes, con la desaparición de las cookies de tercera parte, muchísimo foco en las cookies de primera parte. Y en torno a eso, técnicas de captación, de captación, de captación y captación de datos para yo poder trabajar esos datos propios y a partir de ahí personalizar y personalizar, ¿vale? Vale. En este contexto, pues vamos a decirle hola a los CDPs. ¿Cómo nos pueden ayudar los CDPs respecto a esto? Y para eso vamos a explicar pues, qué es un CDP, cómo funciona, algunas ventajas de los CDPs, etc. De forma muy sencilla, a mí me gusta explicar el CDP como un servicio de restaurantes, ¿vale? Para que lo entendamos de forma muy sencilla. Y si tenemos dudas, por favor, preguntadme, ¿vale? Aquí veis como 3 fotos. Tenemos en primer lugar una foto con ingredientes, con diferentes productos. Tenemos aquí una foto de la cocina y tenemos aquí una foto como del servicio de mesas, ¿vale? De cuando ya sirvo los datos. Un CDP funciona un poco así, ¿vale? En primer punto vamos a tener los ingredientes, los datos, ¿vale? Los data sources. Es decir, aquí voy a empezar a recolectar datos. ¿Qué ingredientes necesito para hacer una tortilla de patatas? Huevos, patatas, cebolla. Cebolla, la tortilla siempre con cebolla. Aceite, sal, etcétera. Aquí necesito los ingredientes para construirme mi tortilla, ¿vale? Esto es lo que se va a equiparar en el CDP con la parte de data sources, que es lo que vamos a llamar data sources. Es la parte de recolección de datos, que me van a permitir luego enriquecer mis audiencias. Una vez ya tengo los datos, los voy a cocinar.
¿vale? Tengo la parte de, que llamo de Data Processing, ¿vale? La parte de la cocina. Voy a coger todos los ingredientes y voy a hacer la cocina. ¿Qué es lo que voy a hacer en el CDP? Crear perfiles y crear audiencias, ¿vale? Luego explicaremos un poquito qué significa esto de crear perfiles, ¿vale? Pero nos quedamos con el crear las audiencias dentro del CDP. Y una vez ya tengo mis ingredientes, ya los he cocinado y ya tengo mi tortilla de patatas, lo que voy a hacer es servir mi tortilla de patatas. Y aquí, ojo, porque hay a quien le gusta la tortilla poco hecha, hay a quien le gusta la tortilla muy hecha, a quien es alérgico a X ingrediente de la tortilla y no se le ha podido servir aquí, ¿vale? Entonces es la parte de data activation, es decir, voy a activar el dato y voy a dar el servicio, voy a explotar esas audiencias, esa tortilla que he construido y se la voy a empezar a servir a los diferentes comensales, a cada uno de forma diferente, porque a cada uno le gusta la tortilla de una forma, ¿vale? Y yo explico así como un poco el CDP en estos 3 grandes bloques, ¿vale? Ahora lo vemos un poquito en la arquitectura un poquito más técnica, ¿vale? ¿Qué es un CDP? Como definición, aunque luego lo vais a ver mucho mejor a través de la demo. Al final un CDP va a ser una plataforma tecnológica, ¿vale? Que me va a agregar y me va a unificar datos de diferentes fuentes, o sea, va a recolectar datos de diferentes fuentes, fuentes offline, fuentes online, ya sea un CRM, una herramienta de analítica, una herramienta de marketing automation. Yo lo que voy a hacer es recolectar datos, voy a construir audiencias, ¿vale? Teniendo en cuenta todas esas fuentes de datos y una vez tenga mis audiencias construidas, es decir, ya tenga como la visión de mis clientes, voy a enviar estas audiencias a diferentes piezas para activar la experiencia, para personalizar la experiencia, ¿vale? Lo vamos a ver ahora de todos modos, técnicamente un poquito más claro y luego en la demo seguro que lo vemos mucho mejor. Me voy a saltar estas porque son de ventajas que os voy a contar un poquito al final y voy a pasar propiamente a la arquitectura, ¿vale? Esta parte es un poquito más técnica, ¿vale? Pero simplemente para que os quede como claro cómo funciona un CDP desde el punto de vista, pues más propiamente eso, de arquitectura. Voy a tener una primera parte, acordaos de los ingredientes, ¿vale? Donde voy a recolectar las diferentes partes. Esta es la parte que llamamos de Data Collection o de Data Sources, ¿vale? Es la parte en la que yo recolecto los datos al CDP. ¿Qué tipo de datos puedo ingestar en el CDP? Puedo ingestar datos de mi aplicación móvil, datos de mi página web, puedo ingestar datos de mi Google Analytics o de mi Adobe Analytics, datos de IoT y de dispositivos, diferentes datos. Datos de e-commerce, datos de sales, o sea, de ventas, datos de mi CRM. Aquí lo que voy a hacer es ingestar datos, ¿vale? Tenemos por aquí ingestar datos de segunda y tercera parte, ¿vale? De second party y third party. Ahora nos vamos a enfocar de momento en first party data, ¿vale? Todo lo que sean datos propios, porque esto se tiene que solucionar de otras formas que son un poquito más complejas, ¿vale? Aunque también se pueden ingestar. Una vez ingesto los datos, yo lo que tengo son los fragmentos de perfiles. ¿Y qué son los fragmentos de perfiles? Pues yo, por ejemplo, Patricia, que he entrado a navegar en la web de Zara.com, pues he visto unos pantalones que me gustan. Y esto se ha recolectado a través de la herramienta de Google Analytics. Pero en la herramienta de Google Analytics no saben que yo soy Patricia, saben que yo soy XYZ, porque en las herramientas de analítica no nos podemos llevar datos personales. Sin embargo, yo he hecho una compra física también en la tienda de Zara hace un par de meses y ahí me compré pues una falda que me gustó. Y ahí, como yo sí que di mis datos para hacerme socia y demás y que me enviaran descuentos, pues soy Patricia Garrido, ¿vale? Pero es que además hace un par de semanas me enviaron un correo a través de Marketing Automation donde yo ahí no era Patricia Garrido, sino que era Pat, porque es como rellené la newsletter, ¿vale? Yo soy Pat y no te quiero dar más datos sobre mí. Entonces, esos son los fragmentos de perfiles. Son como, pues propiamente los fragmentos de una persona que no están identificados de una misma forma. Ahora mismo no sabemos que XYZ, Pat y Patricia Garrido son la misma persona, ¿vale? El CDP lo que va a hacer es esto, unificar estos fragmentos de perfiles y va a consolidar ese perfil, a elaborar propiamente ese perfil. Esto lo hace el CDP a través de modelos deterministas, ¿vale? Esos son algoritmos propios del CDP. Importante que sepáis que no son probabilísticos, o sea, no va de mayor o menor probabilidad, sino que lo hace de forma determinista. Aquí en las clases se entra un poco más en detalle para explicar todos estos procesos de resolución de la identidad, pero bueno, básicamente lo que hace el CDP es como que busca patrones, ¿no? En plan, oye, si Pat dejó un correo electrónico
que es Pegarri no sé qué, y Patricia Garrido también nos dio ese mismo correo electrónico, ostras, estas dos personas son la misma, porque tienen el mismo correo electrónico en común. Bueno, aquí hay una serie de modelos deterministas dentro del CDP que te permiten resolver la identidad, ¿vale? Metemos aquí una capa de privacidad, de consentimiento, pues también lo has comentado tú antes, relacionado con seguridad, pero también con privacidad, porque para tener todos estos datos tenemos que tener el consentimiento de los usuarios, ¿vale? Y el consentimiento de los usuarios o bien se trata en el CDP o normalmente lo que haces es que tienes una herramienta de gestión de consentimientos, como puede ser, no sé, OneTrust, por ejemplo. Entonces tú ingestas información de OneTrust directamente en el CDP. Ahora hay algunos CDPs que están desarrollando ese conector en tiempo real para que aquí, cuando yo resuelva la identidad, esté de forma, digamos, real time, si esa persona me ha aceptado los consentimientos o no. Y en base a eso, pues hacer una personalización o no enviarle una comunicación o ya lo que sea. Vale, una vez tenemos la identidad resuelta, o sea, ya sabemos que esta persona es Patricia Garrido, que esta es Pepito Pérez, que este es Álvaro Hernández, Silvia García, etcétera, lo que hacemos es que ya creamos los segmentos, ¿vale? Ya tenemos las audiencias, entonces empezamos a agrupar. Y aquí de nuevo huimos un poco de la personalización one-to-one, que es el aspiracional, pero nos vamos a más a creación de audiencias, ¿no? De personas que hayan comprado en la tienda física, pero además me hayan puesto una reclamación, que esto está en mi CRM, lo de la tienda física en otro lado, y además en la última semana hayan entrado 2 veces en la página web de Mango, entonces tal. O sea, lo que haces es como combinar diferentes fuentes de datos, información de diferentes fuentes, te creas esas audiencias y una vez tenemos creadas esas audiencias, lo que hacemos es que pasamos, esto era todo la cocina, estamos cocinando la tortilla y aquí pasamos a la parte de activación, ¿vale? De propiamente el servicio de mesa de los restaurantes, ¿vale? Cogemos estas audiencias, las enviamos a las diferentes herramientas de correo electrónico, de herramientas de activación publicitaria, de testing y personalización, etcétera, 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 ¿vale? Y esto a grandes rasgos es lo que nos permite o lo que nos enseña un CDP, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí? Que es mucha información. ¿Por casa tampoco? Si hay preguntas, no tengáis miedo. Venga, pues avanzamos. Genial. Pregunta, venga, cuéntame. No, no, para nada. Si esto estamos aquí para que sea práctico y para preguntar. Ya ves. Me parece muy interesante. Es increíble. ¿Cómo gestionáis la omnicanalidad del espacio digital al físico? ¿Vale? En esa recolección, ¿no? de datos, en esa ingesta, en la parte de tele. Vale. Me encuentro Pues. en muchos casos Ujú, un cliente de Iberdrola, ujú, ¿no? Por poner el mismo caso, de repente estoy en el mundo digital, cuelgo, cuelgo y llamo por teléfono. ¿Vale? Y eso en las CDPs actuales se vuelven locos. ¿Cómo se puede gestionar eso dentro de el esquema que has mostrado antes, en la diapositiva anterior? Hombre, aquí hay un reto en la parte de ingestas, porque obviamente hay herramientas que son mucho más fáciles de gestionar, ¿vale? Como pueden ser pues, una herramienta analítica, suele ser más fácil de conectar con el CDP, un CRM no suele ser complejo de conectarse con un CDP, perdón, pero luego tenemos, por ejemplo, el caso call center. O sea, pues, por ejemplo, un Genesis. Un Genesis, por ejemplo, sí que tiene conector nativo con algunos de los CDPs, ¿vale? Y eso la verdad que está súper bien porque, o sea, tienes una conexión que si es por API es tiempo real, no suele ser tiempo real en el caso de los call centers, ¿vale? Pero a lo mejor puedes programar una ETL de cada 2, cada 4, cada 8 horas y tener ese dato relativamente reciente. Entonces, depende, o sea, el conector muchas veces hay que construirlo y ya está. O sea, no te vale o sea, tampoco os quiero vender esto como, no, coges las herramientas, tal, las enchufas al CDP y ya funciona todo perfecto. No, no, o sea, hay una complejidad técnica de implantación de CDP, de desarrollar estos conectores, hacer estas integraciones bastante compleja. En el caso de call center, por ejemplo, lo que te digo, o sea, un Genesis, por ejemplo, que es una herramienta para gestionar temas de call center por ejemplo, incluso un Walmeric, ¿sabes? Suelen ser herramientas que suelen tener conectores con nativos con los principales CDPs, con Adobe, con un Salesforce, con un Tilion, con un Ciotap, pero muchas veces no lo tienen y hay que desarrollar esos conectores.
Entonces, omnicanalidad sí, 100%, porque se consigue esa omnicanalidad. O sea, yo he visto casos en los que una persona ha entrado en una audiencia de que ha puesto una queja por teléfono y lo que hemos hecho es excluir a esa persona de sacarle un banner personalizado en la página web de promoción, porque en ese momento esa persona no quiere una promoción, en ese momento la persona a lo mejor quiere unas disculpas por el servicio que ha recibido, o aunque no haya recibido un mal servicio, igualmente espera unas disculpas. Entonces, eso existe y eso se puede hacer, pero muchas veces no es tiempo real. O sea, muchas veces al final depende de los conectores. El CDP sí que tiene esa activación, o sea, esa capacidad de reacción y activación en tiempo real, pero muchas herramientas no. Entonces ahí pues entras en procesos de compartir ficheros y lo que tarden en actualizar, ¿sabes? Va un poco por ahí la cosa. ¿Te he resuelto más o menos? ¿Sí? Vale. En resumen, el objetivo de un CDP es una herramienta de marketing, ¿vale? Importante que es una herramienta de marketing, no es tanto de data. Dentro de un CDP no vamos a tener toda la data de la compañía, no es el objetivo de la herramienta, no está hecha para eso tenemos los data lakes y los data, etcétera, ¿vale? Del mundo más data. Un CDP es una herramienta para tener datos que nos vayan a ayudar a los profesionales, perdón, de marketing a crear una visión más completa de los clientes y en base a eso a hacer como una personalización de las experiencias, ¿vale? Entonces, CDP va muy vinculado al mundo de los datos, pero datos para el mundo de marketing, ¿vale? Por si alguna vez os preguntan por ahí o dentro de las empresas donde trabajáis, en el CDP no van todos los datos, ¿vale? No es el objetivo. De hecho, algunos CDPs tienen temas de que pues, cada 3 años, por ejemplo, se borran los datos, tienen temas que limitan volúmenes de datos dentro de las plataformas. Luego cada CDP, aunque la base común, es un mundo, ¿vale? Entonces a tener en cuenta. Entonces, en resumen, el CDP me va a aportar una visión amplia pero concreta por cliente relativamente, nos va a permitir ser más competitivos, unificar datos, enriquecer la información, intercambiar información con otras fuentes de datos, mayor agilidad y, en definitiva, mejorar la experiencia del cliente, ¿vale? Y ya para terminar, vamos a pasar a hacer un resumen de las principales ventajas de un CDP. Activación y reacción en tiempo real. Siempre, no siempre. Depende de los conectores y de las herramientas con las que conectemos, ¿vale? Este discurso es muy comercial, pero luego hay que tener en cuenta que hay veces que no se puede conseguir ese tiempo real, ¿vale? Integraciones eficientes hasta con 1000 herramientas, ¿vale? Oye, los CDPs grandes tienen integraciones con muchas herramientas, ¿vale? Con más de 1000 y más de 2000 en muchos casos, ¿vale? Y eso facilita mucho las integraciones. La creación de perfiles únicos, que esto es lo que os explicaba antes de los fragmentos de perfiles y cómo se va construyendo ese perfil. El gobierno del dato en una sola herramienta, gobierno del dato de marketing, no gobierno de datos de toda la compañía, y un poco la posibilidad de tener el management del Customer Journey end-to-end. O sea, luego aquí no hemos entrado en detalle porque es una clase más cortita, pero bueno, podemos ver cómo tenemos herramientas de visualización donde tú ya vas viendo el journey end-to-end y vas viendo estos temas de, pues, primero he hecho esto, luego lo otro, luego en la tienda, luego en el call center, luego en la campaña, etcétera, etcétera, ¿vale? Además, y esto ya aprobado y avalado con números, hay muchos beneficios de implementar un CDP en las compañías, ¿vale? Para empezar, se reducen los costes de campañas. ¿Por qué? Porque la comunicación que haces es muy personalizada, evitas temas de saturación, tienes en cuenta la omnicanalidad y por tanto impactas como de forma como más a tiro hecho que a través de una herramienta normal de marketing automation, ¿vale? Mejoramos el customer engagement por la satisfacción del cliente, lo que decíamos antes, el 76% se frustran si no están personalizados, pues esto más o menos lo podemos llegar a romper. Esa personalización omnicanal, ¿vale? Mirad en el caso que hemos visto, asistente conversacional, web, asistente conversacional de redes sociales, tenemos en cuenta herramienta analítica, CRM, conversación, etcétera, etcétera. Reducción del carrito abandonado y cancelación de productos, y esto se puede hacer también a través de otras herramientas, pero en su conjunto con el CDP se hace de forma como más inmediata. Reducción de costes en call centers, porque por ejemplo, si el usuario no es propenso a que haga una llamada porque es muy caro, lo deriva un asistente conversacional o lo deriva un correo electrónico, ¿vale? Y el tener esa visión end-to-end del Customer Journey, ¿vale? Que es lo que decíamos, esa capacidad de ver cómo todo el flujo o sea, por dónde ha ido pasando el usuario por las diferentes fases de su flujo normal como usuario, como customer, ¿vale?
Y ya esto es lo que os quería contar, o sea, una clase cortita en la que podemos ver un poco pues, cómo son las dinámicas de las clases de Gen D. En este caso estaríamos en la parte final del programa de Marketing Technologies, donde vemos más la parte de activación. Y nada. Bueno, pues muchísimas gracias, Patricia, Nada, y os damos las gracias por haber asistido hoy, ¿vale?